Bueno, vamos a analizar en detalle de qué se trata este caso y cómo se generó este evento que hoy día causa conmoción. Bueno, en primer lugar, existe efectivamente una investigación compleja en materia penal respecto de un grupo denominado Los Gallegos, que sería una facción del denominado Tren de Aragua, que es precisamente una organización criminal que no solamente se dedica al tráfico de drogas, ojo, sino también al tráfico de armas, al tráfico de personas, la trata de personas, y además un conjunto de otros ilícitos asociados bastante graves, ¿no? Que son homicidios, secuestros, entre otros. Bueno, en el contexto de esa investigación se han adoptado ciertas medidas de protección, obviamente por lo que es el significado de la indagación y también cuál es la característica de esta organización criminal, que no es cualquier organización criminal, ¿no? Este no es un delito de que se robaron un día un banco, no, es un grupo organizado. Ahora bien, en ese contexto, entonces, se ocuparon ciertas medidas especiales que contempla nuestra legislación para poder tratar de infiltrar a este grupo y descubrir sus operaciones. Y esto está en la ley de drogas, para entender, porque acá se habla de agente encubierto, de informante. Bueno, veamos de qué se trata brevemente. La primera imagen tiene que ver con lo que es el agente encubierto, que se establece precisamente en la ley de drogas y que es un funcionario policial que oculta su identidad oficial y se involucra o se introduce en las organizaciones criminales, esto con el objetivo preciso de identificar a quienes están participando en estos grupos criminales, reunir información y recoger antecedentes necesarios para la investigación. Esto es casi de película, no sé si han visto una película que se llama Los Infiltrados, de Martin Scorsese. Bueno, ahí se veía precisamente esa labor, ¿no? Un policía que era uno de los miembros de esta organización, actuaba como tal, pero en rigor está infiltrado. Imagínense el riesgo que tiene ese policía en caso que lo descubran. No solamente él, sino también su familia. Pero también hay otras figuras, ¿no? Está el denominado agente revelador, que también es un método que se aplica en la ley de drogas específicamente y que es un funcionario policial que simula ser un comprador o adquirente para sí o para terceros de droga. Y esto con el propósito de lograr precisamente que se muestre la droga o la posibilidad de incautarla. Por otra parte están los denominados informantes, que son personas que no son funcionarios policiales, pero que sí están de alguna manera vinculados con la organización criminal y entregan antecedentes que permiten descubrir o poder revelar los delitos que se han cometido o que se pretenden cometer y las personas que están de alguna manera participando en estos delitos, ¿no? Y hay también el cooperador eficaz, fíjate, para terminar con estas categorías, y esto es bien importante porque esto se establece en la ley de drogas y muchas veces se ha planteado extenderlo a otras leyes especiales para otras figuras delictuales, que es una persona que efectivamente forma parte de la organización criminal, ha cometido delitos como parte de la misma, pero entrega datos o informaciones que son precisos, verídicos y comprobables, que contribuyen a que se esclarezcan precisamente estos delitos y además quienes han participado en los mismos. Ya sean estos delitos de droga, pero también se entiende que es cooperador eficaz si es que revela otro delito que sea de igual o mayor gravedad, como por ejemplo la trata de personas o por ejemplo el tráfico de armas, ¿no? Entonces también está abarcado, a pesar que está en la ley de drogas, también este cooperador eficaz tiene esa categoría y en virtud de ella a estas personas se le entrega el incentivo que se le reduce la pena probable. Entonces, obviamente ellos entregan información a cambio de un beneficio procesal que probablemente va a involucrar que van a cumplir la pena en libertad. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en este contexto? Existían todas estas figuras que les acabo de señalar en esta investigación, porque era una investigación compleja. Bueno, la defensa, que es la Defensoría Penal Pública en todo caso, ¿no? Que tiene que hacer este trabajo y lo hace muy competentemente, le solicitó al juez la revelación de las identidades de todas estas personas más testigos que iban a ir a declarar al juicio en contra de los imputados. ¿Y cuál es el argumento? El argumento es decir, mire, ¿sabe qué? Como yo tengo el derecho a defenderme y tengo la posibilidad de contrastar la prueba, si es creíble el testimonio de estas personas, para yo poder preparar, digamos, ese contraexamen y para poder ver si son creíbles o no, tengo que saber quiénes son. Porque de repente una de estas personas es hermano de una persona que tiene un juicio con alguno de los imputados. O es alguien que tiene un interés en la causa. La única forma como la defensa puede, ¿no?, hacerse cargo de aquello es conociendo quiénes son los testigos. Bien, esa era la petición. ¿Qué es lo que ocurrió?
se lleva a cabo la audiencia con el juez que se llama Héctor Barraza del Juzgado de Garantía de Arica. Ya, la primera cosa rara, o que es más que rara, que ha sido cuestionada. El fiscal titular de este caso está con protección de identidad, imagínense. Está fuera de la ciudad de Arica, lo mandaron a otra ciudad para la protección suya y de su familia, porque esta es una organización criminal importante, digamos, ¿no? Bueno, el asunto es que él estaba autorizado por la Corte de Apelaciones y estaba autorizado por el Comité de Jueces de ese juzgado de garantía a poder comparecer por Zoom. Pero resulta que el juez llega y lo primero que dice, ¿dónde está el fiscal? Está por Zoom. Le dicen, no, pues tiene que estar acá. ¿Pero cómo que tiene que estar acá? Si está autorizado por la Corte y por el Comité de Jueces. No me importa, el Comité de Jueces no es la ley, la Corte no es la ley, tiene que estar acá por ley. Oye, y se dio toda esa discusión. Ahora uno dirá, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Mandan a otro? No, porque esta es una investigación reservada respecto de la cual es ese fiscal el que tiene todos los antecedentes, no otro, porque también está reservada al interior del Ministerio Público, ¿no? Son como por compartimento, por la naturaleza y gravedad de, digamos, la investigación y la entidad de la organización que se está indagando. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? No lo dejan comparecer, va un asistente que dice, oye, no tengo mucha información, deje comparecer otro fiscal, no me importa, qué sé yo. Ya, argumenten, y al final, ¿qué es lo que hizo el juez? Dijo, ¿sabe qué? Sí, le voy a levantar el secreto a la identidad de la información a todas estas personas y además que se coordinen ahora mismo para que le entreguen unos sobres, que están unos sobres cerrados, al cual sí tiene acceso al tribunal, pero no las defensas, con la identidad. Pero ¿qué es lo que resulta? Y eso es algo que se ha conocido ahora. Ya, pues termina la audiencia y le entregan de inmediato los sobres, por lo menos a 2 defensores. Claro, la disposición del juez era coordinar. Eso no dejó ningún espacio para poder recurrir, cosa que finalmente ocurrió. ¿Qué es lo que pasó? Se presentó un recurso de protección para proteger los derechos de todos estos testigos que están en peligro por la revelación de sus nombres e identidades, no solamente ellos, sino su familia, porque obviamente esto lo va a saber quién. Los imputados que son parte de una organización criminal, pues, que no es chica. ¿Cuál es la expectativa? Que los van a amenazar, que los pueden matar, que pueden amenazarlos de muerte a ellos, a su familia. Entonces es una situación grave. Bueno, el asunto es que se pone este recurso de protección y se pide algo que se llama orden de innovar, que es decir, mire, ¿sabe qué? La Corte de Apelaciones es la que conoce esta petición. Y la Corte de Apelaciones de Arica dio la orden de innovar, que consiste en decir, mire, ¿sabe qué? Acá no se entrega nada hasta que nosotros conozcamos el fondo del asunto y fallemos en definitiva, ¿no? Y esa es la situación. Lamentablemente, entiendo que no se ha revelado la información de los más de 56 testigos, agentes encubiertos y todas las personas que hemos señalado, sino solamente de parte de ellos. Hoy día los sobres con esas identidades están en poder de la Defensoría Penal Pública, que los tiene que devolver. Eso es lo que dice la Fiscalía. Pues ustedes comprenderán que da lo mismo quien tenga el sobre. Si lo importante no es el sobre y el papel, lo importante es la información contenida en aquel, y ahí están los antecedentes, ¿no? Ahora, ese es más o menos el panorama. Ahora, mi opinión respecto a este tema, que yo también he pedido muchas veces como abogado defensor en causas penales, la identidad de testigos protegidos, yo creo que acá, en todo caso, hay norma expresa de ley. La ley de drogas establece, no las medidas. Creo que tenemos una imagen también, que es la imagen final respecto a esas disposiciones. Lo primero, se establece que la Fiscalía tiene la posibilidad de decretar durante la investigación la reserva de identidad en este tipo de causas de drogas. Y en este caso, entonces, eso se tiene que respetar. Pero una vez que finaliza la investigación, también el tribunal, en caso que exista un peligro razonable respecto a los testigos o los agentes encubiertos, tiene la posibilidad de poder disponer que su declaración se dé en términos tales que no se les identifique a ellos. Porque, insisto, ¿no? Lo que ha hecho es más. La Fiscalía de Arica dijo, mire, a todas estas personas, después de lo de ayer, los sacamos de la ciudad. Sí. A ellos y sus familias, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, insisto, si vamos a combatir de verdad el crimen organizado, y no a baja escala, sino a escala internacional, con grupos que han demostrado ser extremadamente violentos, ¿no? Entonces lo que corresponde es ocupar todos los instrumentos legales y hacerlo de una manera decidida. Lamentablemente la decisión del juez Barraza ha colocado en riesgo, y ya eso ocurrió, a no solamente la investigación, sino lo más importante, a personal policial que arriesgó su vida, ¿no? Estando infiltrado en esta organización, y que hoy día también la vuelve a arriesgar, como también a los testigos y peritos. Yo creo que la Corte va a acoger este recurso finalmente porque ha ocurrido cosas similares en la Araucanía. Creo que con menos claridad que en este caso es muy claro, y que finalmente vamos a tener una decisión sustantiva acerca de esto, pero yo creo que el daño en cualquier evento ya se hizo. Contexto redondito que nos hace Mauricio Daza respecto de esta historia, que tiene, hay muchísimo dato para comprender cómo funciona el sistema, cuáles son las garantías, qué es lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer.
¿Cómo calificarían ustedes, todas que conocemos lo que ha pasado, la decisión del juez Barraza? Diputado Mesa, comienza con usted. Lo conversaba con otros abogados también respecto de esto en la mañana, y efectivamente aquí es el juez en el fondo el que tiene también la potestad de decidir si accede o no accede a una petición. En ese sentido no están necesariamente, por ejemplo, vinculados por decisiones de otros jueces en causas similares, pero lo que sí, por muy legal que pudiese ser, y aquí Mauricio dice con toda razón que es cuestionable incluso la legalidad de que lo haya hecho el juez, a mí me parece que es un descriterio total, porque miembros del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público, además de ciudadanos comunes y corrientes, han sido amenazados por el Tren de Aragua. Entonces, la expectativa de que estos testigos, de que estos agentes encubiertos vayan a ser amenazados es muy alta. Yo creo que, afortunadamente, por lo menos en la puerta norte de nuestro país, la ciudad de Arica, tenemos un fiscal regional bastante activo, hábil, sí, bastante con alta astucia para poder trabajar y rápido para responder, porque esto se supo ayer y ya en la tarde tenían la estrategia jurídica definida, que pudo haber sido no solo un recurso de protección, pudo haber sido habían otras herramientas, pero escogieron, creo yo, la mejor de todas. Yo creo que gracias a Dios para los testigos que vieron su integridad en riesgo por esto, el que está a cargo de la investigación era el juez Carrera, el fiscal Carrera, que creo que es de lo mejor que hay en el Ministerio Público hoy día. Mire, gobernadora Macías, ¿qué le parece esto que estamos viendo? Es llamativo el actuar del juez. O sea, yo no soy abogado ni no litigo, la verdad que me manejo muy poco en la materia, pero uno dice, es raro que un juez que está en la zona, una zona que ha sido duramente golpeada por esa banda en particular, por el Tren de Aragua, tenga este tipo de decisiones. Sí. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, me parece absolutamente cuestionable. Yo creo que Mauricio tiene ahí una frase donde dice, si queremos hacer esto en serio, el hacer las cosas en serio para poder combatir sobre todo el crimen organizado, porque no es cualquier crimen, no estamos hablando de un par de gente que pasó a robar algo en un supermercado, estamos hablando de gente que se organiza para generar un daño que está asociado a actividades de lucro, actividades ilegales, donde además el daño que hay hacia las personas es tremendo. Por lo tanto, me parece que la decisión del juez no es en lo absoluto acertada. Me parece muy cuestionable el hecho de que en el mismo espacio donde se está litigando se tome la decisión de decir, oiga, tome, ahí están los datos. Creo que si hay algo, cuando se piensa la reforma al sistema procesal penal en nuestro país, se piensa precisamente como una forma de poder generar mayores niveles de confianza que permitan disminuir, aumentar denuncia, pero también la eficiencia de todo el proceso. Y en ese sentido, creo que estas actuaciones son lo más alejado de aquello. Creo que hoy día la orden de no innovar que se ha establecido me parece absolutamente prudente, pero además me parece que desde el sistema de justicia se deben dar señales claras y potentes, y los jueces son parte importante, si no fundamental, del sistema de justicia. Por lo tanto, esta me parece una muy mala señal para aquellas personas que efectivamente quieren vivir en sus territorios de manera tranquila, resguardada. Cuando se tiene información de que los gallegos es el brazo armado, por decirlo de alguna forma, respecto al Tren de Aragua, estamos hablando de que exponer eso, exponer nombres, por ejemplo, es tremendamente complejo, digamos. Es un riesgo para la vida de las personas, finalmente. Hay que tener mucho cuidado con el abordaje de estos temas. Yo no lo entiendo, la verdad me cuesta mucho entender, pero me acuerdo que la semana pasada conocimos que hay jueces, hay fiscales amenazados en su integridad, en su vida, por esta misma banda. Entonces uno dice, ¿este juez estará siendo amenazado, estará siendo, entre comillas, apretado por el Tren de Aragua? No, yo no tengo idea, no tengo ningún antecedente para afirmarlo, pero es tan raro el actuar, es tan raro el discernimiento que utiliza, que uno dice, podría ser, quizás habría que revisar a ese juez, proteger a ese juez, o ver qué es lo que está pasando en torno a él, diputado Cuello. Bueno, es una posibilidad, pero claro, no tenemos antecedentes al respecto, pero por lo pronto, despejando, o sea, dejando en duda ese componente, creo que acá hay una decisión que es irresponsable, no solamente respecto de este caso en particular, porque, o sea, primero, eso es irresponsable porque se pone en peligro la vida de las personas, la vida de los policías que fueron agentes encubiertos o que ocuparon mecanismos intrusivos, se pone en peligro la vida de los testigos, pero esto puede tener efectos también en otras causas, porque en definitiva se pierde la credibilidad del uso de los mecanismos intrusivos y también se pierde la credibilidad o la confiabilidad en el sistema por parte de aquellas personas que entregan información. O sea, es bien delicado. Bueno, hay que ser muy valiente para entregar información respecto de bandas como esta. Son bandas que, eso es el segundo componente,
anteriormente, que tiene que ver con cuáles son la naturaleza de los delitos. Acá estamos hablando de sicariato, de trata de blancas. Son delitos muy graves, son bandas que no tienen Dios ni ley. Entonces, en el fondo, si son capaces de amenazar a fiscales, por supuesto que tienen la capacidad, desde el punto de vista del armamento, de la organización. Es un fenómeno creciente que hay que combatir y combatir con mucha firmeza. Y por lo tanto, creo que desde ese punto de vista, esto ojalá que no tenga efecto hacia adelante. Sí, yo encuentro súper grave porque, claro, efectivamente atenta contra la credibilidad de la institucionalidad. O sea, finalmente, ¿qué incentivo va a tener una persona de poder entregar su testimonio, de aportar con una investigación, con la que sea, si un fiscal le dice, no te preocupes, esto va a estar en secreto, tu identidad no la va a saber nadie? Y de la mitad de camino el juez decreta que eso no, se entrega el sobre con el nombre, exponiéndolos a ellos y a su familia. La verdad es que es bien llamativo, a lo menos. Habló el fiscal regional, el fiscal Mario Carrera, escuchemos sus palabras y continuamos. Evidentemente hay que hacer una reforma, urgen reforma. Esto no puede quedar al criterio necesariamente de una persona en particular, de Arica a Punta Arenas, sino que ya tenemos que tener una estructura que responda a las necesidades de las investigaciones contra el crimen organizado. Y acá no hay que inventar mucho, toda vez que tenemos en el derecho comparado situaciones similares que se han resuelto de la manera que corresponde, como en el caso italiano o como en el caso de Colombia. Y ahí teníamos al fiscal Mario Carrera, un fiscal bastante diligente que ha dado una dura batalla con los escasos recursos que contaba, ¿cierto? Hace no mucho tiempo atrás en el norte. Pregunta corta para Mauricio. ¿Quién fiscaliza o quién es el jefe de ese juez? ¿Quién revisa la pega que hace ese juez? Porque muchas veces uno dice, es como si fuera el señor feudal y toma la decisión tranquilamente sin que nadie le diga, no, está equivocado, quizás sopesa distinto. ¿Cómo se revisa eso, Mauricio? Bueno, hay dos ámbitos, ¿no?, que acá se están aplicando. El primer ámbito tiene que ver con los recursos judiciales. Tú puedes pedir que la decisión que adopta un juez sea revisada por un tribunal superior, ¿no?, que es un tribunal habitualmente colegiado, que son las Cortes de Apelaciones, integradas por 3 personas, y en algún momento también eventualmente tú puedes llegar a la Corte Suprema. Sin embargo, en el ámbito penal, el recurso de apelación, o sea, la posibilidad de revisar este tipo de decisiones, es muy bajo. Por eso es que ellos no apelaron, sino lo que hicieron fue irse de un recurso de protección respecto de decir, mire, sabe que con esto se está amenazando, ¿no?, ciertos derechos y garantías fundamentales de las personas respecto de cuya identidad se está revelando. Ahora también hay que decir otra cosa, ¿no? Yo desconozco si es que en esta causa todos los imputados están defendidos por la Defensoría Penal Pública. La Defensoría Penal Pública ha demostrado ser una institución eficiente, bastante ejemplar en lo que hace, más allá de lo odioso que pueda existir respecto de muchas de las actuaciones que ellos hacen. ¿Pero por qué cito esto? Porque en el fondo yo tengo la convicción de que la identidad, si es que los abogados de la Defensoría Penal Pública la conocieron, supongo y espero, ¿no?, y tengo la convicción que no se la van a entregar a las personas que son sus representados, digamos, ¿no?, que son los miembros de esta organización criminal, por lo menos según lo que se imputa, ¿no? Pero bueno, si hay abogados privados, ya esa lógica puede ser distinta, ¿no? Entonces habrá que ver, pero la idea es no generar ese riesgo, ¿no? E insisto, está bien, si en la lógica de la decisión, claro, es plausible, es decir, mire, sí, los defensores tienen que conocer la identidad para poder contrastar, digamos, quiénes son estas personas y ver si es que son creíbles o no y tener algún antecedente nuevo que aportar en ese ámbito. Pero la propia ley ha señalado una restricción acerca de esta materia en ciertos casos. Sí. ¿Y cuáles son esos casos? Casos como este, donde estamos frente a una mafia. O sea, una organización que, como acá también se dijo, oiga, tiene armamento, trafican armamento, ¿no? Tienen sicarios que matan efectivamente, o sea, no una amenaza, mira, te voy a hacer algo, no, esas amenazas se concretan. Sí. Eso es lo que estamos investigando y además que tiene una red a nivel internacional. Entonces, por eso es que en este caso la ley lo permite y lo que llama la atención es que se haya decidido de esta forma. Ese es un control, pero para terminar también, cuando hay algún tipo de actuación del juez que involucre incumplir con sus deberes como magistrado, también se puede presentar un recurso de queja que tiene por finalidad el que se le castigue por aquello. Entiendo que también se está presentando un recurso de queja y en este caso tendría básicamente que ver con el hecho que no dejó comparecer al fiscal titular del caso por Zoom, cuando todo indica que debió haberlo hecho, sobre todo en un caso de esta envergadura, dejando a la Fiscalía en la práctica sin la posibilidad de poder profundizar la argumentación acerca de los antecedentes de la causa, ¿no? Oye, estaba pensando en nuestro sistema de protección de agentes encubiertos, por ejemplo, o de los agentes reveladores, o de testigos directamente. En Estados Unidos es súper robusto ese sistema, o sea, se les protege, se les envía a otro lugar, hay una reconexión de las familias con el entorno, etcétera, financiamiento. Hace no mucho atrás supimos que un agente encubierto
si tiene un problema de salud, por ejemplo, y tiene que ser llevado a un centro asistencial, no está en el sistema. O sea, de inmediato salta que su identidad es al menos dudosa o extraña. ¿Qué fiscal fue, Benja? El mismo fiscal Carrera. Sí, lo tuvimos en una entrevista Conversamos acá, con él y dijo, claro, en marzo de este año. A principios de año, oye, si no tienen plan de previsión. Entonces tú dices, ¿cómo? O sea, si el agente encubierto pasa algo, un tiroteo, lo lleva al hospital, es un fantasma, no existe. Entonces, sí, ya, es bien como de comillas de cartón el sistema. ¿Qué piensa de eso usted, diputado? Sí, mira, tuve la oportunidad en enero de este año de conversar con el fiscal Carrera, por eso tenía palabras de tanto elogio hacia él, porque me impresionó ya en enero, había mucho avance en estas causas, y ya en esa fecha él me manifestó, para que lo lleváramos al Congreso, digamos, como una inquietud, la necesidad de fortalecer la protección de víctimas, sobre todo de testigos y de agentes descubiertos, porque al final, una cosa que decía la gobernadora, yo creo que respecto de los testigos también hay que extenderla a los agentes encubiertos. Hoy día en Arica es más difícil que un oficial de la PDI quiera ser agente encubierto, porque durante mucho tiempo se vio que se les protegía. Había una diligencia especial por parte del Ministerio Público en Arica, pero eso se quebró por breves instantes, pero se quebró. Y esa confianza al final afecta, porque ahora vamos a tener menos oficiales de PDI dispuestos, por lo menos en Arica, con eso estoy seguro, a ser agentes del cubierto. Nosotros, a propósito de esta inquietud que el fiscal Carrera nos manifestó en enero, y que también lo conversamos a propósito de lo que pasó en la Araucanía con investigaciones por ley de terrorismo, que también estuvo a punto de revelarse la identidad de algunos testigos protegidos, que nosotros presentamos en marzo de este año un proyecto de ley que está en la Comisión de Seguridad Ciudadana, para avanzar en protección, con algunas de las ideas que el Ministerio Público ha entregado, con algunas ideas también que abogados querellantes de este tipo de causas nos han manifestado, y que va en la medida, en el fondo, de modernizar y ponernos un poquito más a la par con países que tienen crimen organizado desde hace décadas. Lo que decía el fiscal Carrera, Colombia e Italia son países que hay que mirar, porque llevan una lucha contra el crimen organizado de décadas. Y todos los errores que nosotros podríamos cometer, algunos de los cuales estamos cometiendo en esta causa, podríamos no cometerlos si aprendiéramos de esa experiencia. Sí. Por ahí va la mirada, gobernadora. Sí. La experiencia comparada con el extranjero va a ser clave para poder sortear de manera correcta estos desafíos que nos presenta el nuevo tipo de crimen. Sí, justamente, yo creo que ahí las experiencias de derecho comparado son fundamentales. En general, poder llevar experiencias de comparación con otras realidades nos hace bien. Creo que esto tiene varias implicancias. Por una parte está una crisis de confianza. Hoy día en Chile estamos asistiendo a momentos donde tenemos una crisis de confianza respecto de muchas instituciones. Yo creo que las radios y los bomberos son los que todavía captan la mayor confianza de parte de la ciudadanía, ¿cierto? Y aquí hay una crisis de confianza que se puede incrementar. Y si se genera una crisis de desconfianza en el sistema de justicia, creo que es el peor signo que podemos tener como país en relación a lo que queremos avanzar. Por eso me parece tan importante avanzar en estas experiencias y tomar desde otros países. Pero también tiene que haber una decisión desde el Estado de cómo se generan los mecanismos, y cuando uno dice mecanismos, no es solo que desde el ámbito legislativo se haga la pega, ¿cierto?, sino también en términos presupuestarios. Cómo dotamos, por ejemplo, a las fiscalías para que puedan desarrollar investigaciones y procesos de alta complejidad, cómo las policías también van generando mayor apertura a poder ir especializándose. Hoy día, cuando uno revisa, y yo lo digo además como gobernadora de la región de Aysén, cuando uno revisa el acceso que tienen nuestras policías para poder hacer frente al crimen organizado que se está instalando en todos los lugares del país, uno ve que efectivamente hay falencias, y ahí tiene que haber una decisión del Estado de poder decir, oye, ¿sabes qué? Abordemos esto, y yo insisto, me encantó, pero hagámoslo en serio, y hacerlo en serio implica legislación, presupuesto, experiencia comparada con otros países, y ahí hay un tema que es súper relevante y que tiene que ver con cómo finalmente revisamos. Tuvimos una reforma hace más de 20 años. Sí. En 20 años atrás nuestro país era distinto, el tipo de delito era distinto, y por lo tanto hoy día debemos avanzar también hacia ese punto. Fue un punto que nos plantea la gobernadora respecto al financiamiento. A la vuelta del 18, el Congreso se concentra de pleno en presupuesto 2024. Ahí la pregunta para el diputado Cuello, ¿se va a hacer hincapié o se va a subrayar, ¿cierto?, PDI, Carabineros, Ministerio Público, para entregarles más presupuesto para que puedan finalmente hacer frente a este tipo de crimen que está afectando al país?
Bueno, por supuesto, porque no basta obviamente con crear más facultades, más atribuciones, si eso no está acompañado de recursos materiales, si esto se trata justamente de recursos materiales. Entonces, el gobierno del presidente Boric ya ha hecho un empeño al respecto y por lo tanto ahora va a haber un esfuerzo de continuidad. Lamentablemente, bueno, ustedes saben que a principio de año quisimos aprobar una reforma tributaria para contar con más recursos para seguridad pública, sin embargo fue rechazada por la oposición, que le pegó un portazo a los chilenos, pero esperamos que ahora esto vaya cambiando y vaya cambiando la mirada, porque hay que financiar las cosas, no solamente declarar que uno quiere tal cosa, sino que hay que financiarla. Entonces hay un problema, pero lo otro que quería apuntar es lo siguiente, que acá también hay que hacer una vinculación y tomar en cuenta que el crimen organizado es una amenaza estratégica, es distinta la amenaza del crimen organizado. Por lo tanto, hay que pensar también cómo eso emparejar o empatarlo con el sistema de inteligencia, con tener una estructura que sea distinta a las policías, que pudiera estar especializada en combatir esta clase de fenómenos que son una amenaza bastante grave porque no solamente implica la comisión de delitos, sino que también ellos hacen un esfuerzo en muchos países por penetrar las instituciones. Y eso es lo que hay que precaver. Entonces, para eso se requiere una estructura, a mi juicio, diferente y para ello sería insuficiente tal vez que hayan solamente unidades especializadas en las policías.